Paz, paz, paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Este satsang de los domingos. Hoy seguimos avanzando con este estudio que empezamos a hacer el año pasado de las 20 instrucciones de Swami Shivananda, uno de los tantos escritos e instrucciones que nos ha dejado, en este caso organizadas en 20 instrucciones, que Swami Shivananda dice de ellas. Estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de toda la sadhana de yoga, de toda la práctica. El karma yoga, el bhakti yoga, el jnana yoga, el raja yoga llegarán a todo aquel que la siga sin reserva. ¿Mm? Vamos a florecer en todos los aspectos del yoga. Dice Sivananda, son la clave para el rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental, moral y espiritual de la humanidad. Si observas rigurosamente estas niyamas o cánones espirituales, te conducirán a la liberación. Entonces, estamos en las instrucciones finales. Hoy vamos a unir dos, si me da el tiempo, yo creo que sí, eh, que son la número 17 y la 19. Perdón, la 17 y la 18. Y el satsang que venga, el último, el satsang siguiente, vamos a unir las últimas dos. Entonces, ¿qué nos dice la instrucción número 17? Es muy cortita y muy precisa. Dice, no dependas de sirvientes. La independencia o la autosuficiencia es la más elevada de todas las virtudes. Swami Chidananda comenta, discípulo de Swami Shivananda, sobre esta instrucción. Dice que no depender, Shivananda titula así, no depender de sirvientes, usa esa palabra. Eh, Swami Chidananda dice, no significa necesariamente sirvientes remunerados, dice, o personas remuneradas, significa no depender de los demás. ¿eh? Eh, y dice Chidananda, un karma yogi, alguien que se dedica a acciones, ¿verdad? Y desinteresadas, y a la destreza en la acción, nunca debería hacer que otros realicen su trabajo. ¿m? Debe ocuparse de sus tareas, como lavar la ropa, barrer su propia habitación, ¿verdad? Cocinar. No debe avergonzarse, dice, de cargar pesos pesados, etcétera. Especialmente debemos ser independientes, especialmente, esto quiere decir no depender, de ninguna persona, tratar de ser autosuficientes, en este caso en las tareas de la casa, ¿verdad? Y diarias. En muchos casos dependemos de otras personas, especialmente, por ejemplo, para cocinar. Dependemos de otros o dejamos que otros se ocupen de esas tareas y nosotros también debemos hacernos cargo de esas tareas y de las tareas de la casa, ¿no? Yo recuerdo, en mi caso personal, en mi casa me sobreprotegían mucho mis padres, mi madre, por amor, pero no me enseñaron a hacer ninguna de esas tareas, ¿verdad? De cocinar, de limpiarme la habitación, de ordenarme en mis espacios. Y fue gracias al entrenamiento en Sivananda, donde, bueno, me tuve que hacer cargo de todas esas tareas. Y muchas veces, incluso por sobreprotección, en las casas siempre los padres, las madres, no deben enseñar a sus hijos, ¿verdad?, a hacerse cargo de estas tareas. Mi caso era por sobreprotección, hasta mi santa madre, hasta me llevaba, me acuerdo que me moría de vergüenza porque, no sé, hasta los 10 12 años me llevaba a la escuela, ¿verdad? Y veía que todos mis amiguitos se tomaban el colectivo, eran en ese caso independientes y a mí me llevaban en el auto hasta que un día le dije, basta, mamá, me muero de vergüenza, déjame ir solo. Era por un exceso de sobreprotección, ¿verdad? Y siempre en mi casa tuve personas que cocinaban, empleadas, ¿no? Y nunca me enseñaron, mi madre no me enseñó por sobreprotección, ¿verdad? A hacer las tareas mínimas de la casa. Hasta que, por suerte,
un día apareció Shivananda, que fue donde me enseñaron, y especialmente en el área que tenemos que todos ser independientes, principalmente en todas, pero es en la cocina, ¿no? Shivananda dice, todo yogi debe ser un buen cocinero. Recuerdo que, bueno, yo no sabía hacerme nada en la cocina porque nunca tuve necesidad, siempre me servían el platito, todo el menú, todo lo que quería, estaba ahí. Eh, y recuerdo que, bueno, cuando ya estaba preparándome para la vida de ashram y entregarme a la vida de servicio, eh, yo dije, bueno, voy a tener que mudarme para empezar a hacerme cargo de cosas, pero no tenía quien me enseñara las cosas, ¿no? Esto era, por supuesto, antes de hacerme staff de los centros de yoga, ¿no? Y en esa época, eso fue más o menos a los 20, 28 años, 29 años, que ya decidí yo había tomado mi profesorado, ¿no? En el año 96, tenía 26 años, yo todavía vivía con mis padres, por lo tanto, seguían sin enseñarme a hacer estas tareas básicas, ¿no? Eh, y bueno, a los 29, yo a los 28 hice el profesorado, y a los 29 fue que decidí irme a vivir a los Asras, ¿no? Para formarme, ¿no? En esta disciplina, en esta tradición. Y recuerdo que decidí irme a vivir solo. Gracias a Dios era un buen ambiente, no tenía mucho que limpiar ahí, mucho. Pero mi gran problema era la alimentación, ¿no? Y yo recuerdo que refugiándome en la simplicidad y la austeridad, solo comía pan y queso, ¿no? Hasta que, hasta que recuerdo que un profesor, Krishna, que muchos conocen de Uruguay, ya le estaba diciendo que me quería hacer staff, ¿no? Y, y él me decía, recordá lo que dice Swami Shivananda, que todo yogi tiene que ser un buen cocinero, ¿eh? No un gourmet, sino hacerse cargo de su comida. Y yo decía, no, yo vivo a pan y queso, yo vivo a pan y queso, a mí no me importa. Este, y él me decía, vas a ver que lo primero que vas a aprender y te van a poner en un ashram, en una comunidad, es a cocinar. Y yo decía, no, no es importante. Bueno, se cumplió. Cuando me hice staff, me acuerdo que fue en el Centro Sivananda de Canadá, que es la casa central, la primera tarea de servicio es ir a la cocina, ¿no? Y yo no sabía ni pelar una papa, ni hacerme unos fideos, ¿no? Todo eso me venía servido, ¿no? Y bueno, fue ahí varios meses que me tocó, miren que hay Ah, ahí. No sé yo qué no tenía. pasa. Trato de silenciar a todos, pero no, ahí aparecen voces por ahí, ahí. Recuerdo que cada día me cortaba un dedo diferente, porque me mandaban, lo primero que te mandan en los centros, en los ashram, es a chop chop, se llama, cortar la comida. Claro, todavía no me tocaba la responsabilidad de cocinar, porque no sabía cocinar. Pero no sabía ni picar una lechuga, ni picar una zanahoria, bueno, y todo eso, y como estaba tan abarrotado, y después, bueno, el limpiar la cocina, el lavar, y eran horas y horas de ese entrenamiento, y días, y meses, y hasta después años y años, ¿no? Recuerdo que el momento fantástico fue cuando, después de varios meses, bueno, me tocó ir al centro de Madrid ya a seguir mi servicio, y bueno, a cada nuevo lugar que iba siempre me tocaba la cocina, ¿verdad? Porque todavía tenía que aprender a yo preparar mi propio plato, ¿no? Para la gente, ¿no? Y para mí mismo, hasta que un día me acuerdo que un swami, que yo estaba de asistente y un día, bueno, me deja solos, hace que se tiene que ir y yo quedé ahí con un pánico tremendo hasta que pude arreglarme para hacer la comida eran varios que tenían que comer ese día en el centro de yoga. Y cuando viene el Swami, yo había hecho todo solo, ¿no? Y recuerdo que alguien pregunta, ¿y quién cocinó? Y este Swami dijo, Jambo, en ese momento mi nombre era Jambo. Y yo no podía creer que había cocinado todo ese plato, toda esa, para otros, ¿no? Y me sentí también muy feliz, ¿no? Entonces, bueno, un poco el mensaje para los padres y las madres, especialmente jóvenes, que de chicos a sus niños, a sus hijos, les enseñen a ser autosuficientes. A veces eh, queremos hacer todo nosotros bueno, para protegerlos o sobreprotegerlos o por amor, ¿no? Pero es un amor que al final no nos deja crecer, ¿verdad? Siguiente instrucción, ¿eh? 18.
dice, lleva un diario espiritual, dice Swami Shivananda. Ese es un punto muy importante. Lleva un diario espiritual. Y lo complementa diciendo, piensa justo antes de irte a la cama en los errores que has cometido a lo largo del día. Haz autoanálisis. Mantén una rutina diaria y una firme resolución. ¿Mm? Aquí se refiere a el famoso diario espiritual que Sivananda lo hizo, bueno, muy popular, y todos sus discípulos en aquella época eh, lo tenían que seguir y hacer, ¿verdad? Vamos a ampliar con esto del diario espiritual un poco a qué se refiere. Sivananda nos va a guiar, ¿verdad? Esto es sacado, por supuesto, de otro escrito, porque él en estas instrucciones no amplía, simplemente te las manda. Y por supuesto, después él tiene mucha literatura en la cual vas a encontrar cómo poner en práctica estas instrucciones, ¿no? Y habla Sivananda en otro escrito sobre la importancia de seguir un diario espiritual, ¿eh? Y hacer un autoanálisis, pero a su vez registrado, ¿no? Eh, Dice Sivananda, mantener un diario espiritual es un requisito indispensable. Es sin duda de suma importancia. Quienes ya tienen el hábito de llevarlo conocen sus incalculables ventajas. Un diario es un látigo que impulsa la mente hacia la rectitud y hacia Dios. Le llamaba un látigo corrector, ¿eh? Le decía, así como, bueno, a veces a un caballo se le da un pequeño latigacito para que siga el camino y siga adelante. El látigo, el diario espiritual se dice como un pequeño látigo que te hace enderezar el camino, ¿verdad? Dice, y a su vez le llama tu propio maestro y tu guía. ¿Mm? Es el que abre los ojos. Ayudará a destruir todas tus malas cualidades y a ser regular en tus prácticas espirituales, ¿verdad? Entonces, se dice que cuando registramos nosotros, ahora vamos a ver qué cosas nos va a recomendar Sivananda ir puntualizando en ese diario espiritual, cuando nosotros vamos registrando nuestras levantadas, nuestro tiempo invertido en el estudio, en el mantra, en las asanas, el pranayama, y después todas las situaciones con las cualidades negativas, ¿no? Ir anotando cuántas veces me enojé, cuántas mentiras dije, cuántas veces me surgió envidia. Si esas cosas yo no las anoto, especialmente estas cuestiones negativas de la mente, ¿no? La mente tiende siempre a taparlo, ¿no? Lo tapa como a veces tapamos suciedad debajo de una alfombra y decimos, no, está todo bien, está todo limpio. Sin embargo, si yo empiezo a anotar, ¿verdad? De forma sincera y regular, eso queda ahí. Eso está ahí y no hay forma de ocultarlo, digamos, ¿no? No hay forma de que si yo pienso, "Ay, a ver, hice este daño, hice esta situación negativa, la mente siempre va a buscar justificación, va a decir, no, se va a olvidar, va a dejarlo por ahí. Pero si yo inmediatamente, día a día, voy anotando y registrando, eso está ahí para mostrarme la verdad, digamos, no hay forma de que se oculte, ¿no? Dice Sivananda, el diario espiritual te abre los ojos, te ayudará a destruir todas las malas cualidades y a ser regular en tus prácticas espirituales. Muestra el camino hacia la libertad y la bienaventuranza eterna. Quienes desean evolucionar rápidamente deben llevar un registro diario de sus acciones. Si mantienes regularmente un diario, obtendrás consuelo, paz mental y un rápido, progreso en el sendero. Lleva un diario y comprueba los maravillosos resultados. Mahatma Gandhi siempre aconsejaba a sus estudiantes que llevaran un diario espiritual. Siempre he insistido mucho en este punto, dice Shivananda. Mis estudiantes llevan 5 tipos diferentes de cuadernos. Escriben su Ishta Mantra en un cuaderno durante 1 hora diaria. El Ishta Mantra, ya lo hablamos en las primeras instrucciones de Shivananda, es la sadhana principal
¿verdad? Que es repetirlo mentalmente o verbalmente o susurrado con el Japamala. Esa es una forma como eh, sostén de la parte meditativa, pero también, bueno, podés tener un cuaderno para escribir el mantra. Se llama eso Likita Japa. ¿eh? Escribir el mantra, ¿verdad? Dice Shivananda, hay una gran concentración al escribir el mantra en un cuaderno. Y esto también lo podés poner en el diario espiritual, cuántas hojas hice en esta semana, etcétera, ¿verdad? Dice, al mismo tiempo, esto constituye también japa. Lleva un registro diario eh, también para anotar todas las acciones, otro de los cuadernos. Tienen otro cuaderno para sinónimos. Consultan inmediatamente el diccionario. Esto les proporciona un gran caudal de conocimientos. Y de esa manera tendrán un vocabulario rico y un buen dominio del lenguaje. ¿Mm? Cada semana revisan cuidadamente sus cuadernos. ¿eh? Mantienen otro cuaderno donde anotan los puntos importantes de los que leen diariamente, ¿no? En su Swadhyaya estudio, bueno, van anotando frases, palabras, conceptos que van recogiendo de las conferencias, bueno, de los textos espirituales que van leyendo, ¿no? Dice, también registran en otro cuaderno las instrucciones prácticas que les doy de manera casual. En este caso, si no tenemos a Jivananda, que vamos escuchando, ¿verdad? Enseñanza que vamos escuchando. Esto desarrolla su manana shakti, o poder de reflexión. Quien regula su vida según estas pautas seguramente se convertirá en una gran persona en poco tiempo. No hay duda de ello. Practícala y observa cómo creces. Debes registrar en tu diario la hora en que te levantas por la mañana, y la hora en la que te acuestas, las horas de sueño. Está este diario espiritual está diseñado, si alguien lo quiere, me lo puede pedir, o si pone en Google Diario Espiritual Swami Shivananda, va a ver allí el diseño, ¿verdad? Donde dice todos estos puntos. Empieza por esto, ¿verdad? ¿A qué hora me levanté? ¿Eh? ¿A qué hora me acosté? ¿Cuántas horas tuve de sueño? ¿Cuánto tiempo le dediqué a la meditación? ¿Cuántas rondas de mala realicé? ¿Eh? Eh, ¿Cuánto tiempo de pranayama le dediqué al día? ¿Cuántas asanas o a la semana? Y me lo puedo ir yo confeccionando de acuerdo a las prioridades a su vez que yo quiero ir trabajando, ¿no? Dice Sivananda, ¿cuánto tiempo dediqué al estudio de libros religiosos? ¿Verdad? La naturaleza de los errores cometidos, cuántas faltas tuve, qué emoción negativa pudo haberme dominado en este día, etcétera, ¿verdad? Y eso lo voy registrando, cuántas mentiras dije, cuántas veces me enojé, y así. Y a su vez dice, ¿y qué autocastigo me impongo para corregirme, ¿verdad? Por ejemplo, un ayuno o aumentar el número de yapamalas o, no sé, hacer un poco de mauna, de silencio, cosas que yo pueda rectificar, ponerme como para rectificar, ¿verdad? Eh, bueno, acá pone lo que ya les dije, las mentiras que haya dicho durante el día, cuántas veces me enfadé, cuánto duró el enojo, cuántas horas dediqué al servicio desinteresado, cuántas veces la pasión me perturbó y cuánto duró, la lujuria, podemos decir, los métodos que empleaste para controlarlo, el número de pranayama realizados diariamente, cuánto tiempo practiqué asanas, cuántas horas desperdicié en malas compañías o en conversaciones inútiles. ¿Mm? También puedes añadir cuántas horas de mauna, de silencio, dediqué al día o a la semana, lo que yo me vaya proponiendo. Hice alguna vigilia, este, esto sería anual, o cuántas festividades participé, cuántos días, este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, ahí pone Sri Krishna Janmastami u otro día sagrado, cuántos días ayuné, cuántas veces fracasé en el control de los malos hábitos, en los malos hábitos. Prepara un diario similar al que se muestra en otra parte. No, ahí, sí, esto es.
Y se prepara un diario similar al que se muestra en otra parte de este libro. Bueno, ese es el diario que yo digo que está confeccionado, que uno a su vez lo puede reconfeccionar de acuerdo a lo que uno le quiera agregar o sacar, ¿verdad? Dice, si deseas, lleva el diario durante 6 meses y luego observa los resultados. Si deseas logros espirituales rápidos, nunca debes descuidar registrar todo en tu diario. Para cambiar la naturaleza mundana se necesita una sadhana rigurosa. No debes ocultar tus debilidades y defectos al elaborar tus diarios espirituales. Ese diario se mantiene únicamente para corregirte y moldearte a ti mismo, para eliminar todas las debilidades, defectos y errores, para desarrollar la naturaleza divina y alcanzar la autorrealización. Si el aspirante es sincero en sus anotaciones, el propio diario se convertirá en su maestro silencioso y que le abrirá los ojos y lo dirigirá hacia Dios. Muchas personas llevan el registro de todo tipo de cosas, ¿no? Sus gastos, sus planes, su economía, ¿verdad? Hay muchas cosas así. Pero lamentablemente descuidan el diario más importante, el diario espiritual, ¿m? Que ayuda a corregir los errores y a alcanzar rápidamente la autorrealización. Un gran ladrón se esconde en tu cerebro, dice Shivananda. Te ha robado tu perla átmica. Esto es muy típico de Shivananda. Te causa inmensas preocupaciones y sufrimientos, te engaña constantemente. Ese ladrón es tu mente. No debes ser indulgente con ella, debes aplastarla. La mente inferior, ¿verdad? Debes matarla sin piedad, dice Shivananda. No existe una espada más afilada que ese diario para destruirla. El diario controla sus maneras despreocupadas de la mente inferior y finalmente la vence. Todos tus errores diarios serán corregidos si mantienes un diario espiritual. Llegará un buen momento en que estarás completamente libre de ira, falsedad, lujuria, etc. Te convertirás en una persona perfecta, dice. Tu padre y tu madre te dieron este cuerpo, te dieron alimento y vestido, pero este diario es superior. Dice, te muestra el camino hacia la libertad y la bienaventuranza eterna. Es tu gurú. ¿Mm? Revisa las páginas de tu diario una vez por semana. Si puedes registrar tus acciones cada hora, tu crecimiento será muy rápido. Cada hora, ¿no? Wow. Estos serán sus discípulos más avanzados, ¿no? Bueno, por lo menos se dice una vez al día, si podés, ¿verdad? En un momento del día, en la instrucción dice a la noche, antes de acostarte, o puede ser en otro momento, si tal vez no querés activar mucha cosa, puede ser en otro momento del día que te detengas y empieces a reflexionar, o el atardecer, por ejemplo, todo lo que ha sucedido en el día, o bueno, como dice Sivananda, si uno tiene un cuadernito, ¿verdad? O varios cuadernos, puede ir anotando uno las buenas impresiones, los buenos pensamientos, las buenas cosas que te vinieron positivas, anotar las palabras positivas, pero también cosas negativas. Me enojé con fulanito y fue por esto y por aquello y vas anotándote y así, cuanto más rápido a su vez uno lo hace, más difícil que la mente te lo haga pasar de largo, ¿no? Al llevar un diario puedes corregir tus errores inmediatamente. Puedes realizar más sadhana y evolucionar rápidamente. No existe amigo más fiel ni maestro mejor que tu diario. Te enseñará el valor del tiempo. Al final de cada mes calcula el número total de horas que has dedicado al japa, estudio de libros religiosos, al pranayama, a las asanas, el sueño, ¿verdad? Entonces uno ahí va reflejando y se puede poner metas. Uy, esta semana estuve flaco en estas cosas y no realicé esta práctica que sé que me hace bien. Entonces, bueno, vas corrigiendo, vas poniéndote metas. Lo mismo con las cosas negativas, las vas pudiendo ver y ver cómo vas evolucionando, ¿no? Dice, si mantienes correctamente un diario, sin omitir ninguno de sus aspectos, no querrás desperdiciar ni un solo minuto innecesariamente. Solo entonces comprenderás el valor del tiempo y cómo se escapa. ¿Mm? Hay un cuentito que me vino con esto del diario espiritual, que siempre es como muy conocido, lo contamos, que es el niño que era muy iracundo, el niño que se enojaba mucho, ¿verdad? Y bueno,
tenía un padre muy consciente que lo quería ayudar, ¿eh? Y el niño se enojaba y todo el tiempo se enojaba, era muy gruñón y a su vez el niño quería esforzarse para salir de ese modo tan negativo de la mente. Y el padre, bueno, le dice, bueno, yo te voy a ayudar. Eh, Le dice, toma esta bolsa con clavos y este martillo. Entonces, cada vez que te enojes con alguien, eh, tenés que ir a a la cerca, al fondo del jardín, que tenía un jardín muy extenso y una cerca de madera, y clavas un clavo. ¿Eh? Muy bien, el niño aceptó el desafío. ¿Y qué sucedió? Ya al otro día tenía 40 clavos clavados en la cerca, al siguiente día tenía otros 50 clavos, al siguiente día 60 clavos, estaba todo medio empeorando hasta que ya tenía el brazo todo hinchado y ya pasaron 2 semanas y había clavado 500 clavos y todo el hombro hinchado y se dio cuenta, no, esto no me está haciendo bien, voy a tener que hacer algo, voy a tener que tratar de controlar mis emociones, gestionar mi mente. Bueno, empezó a leer los libros de Shivananda, empezó a practicar las 20 instrucciones poco a poco, empezó a participar de los satsang, empezó a seguir un diario espiritual, fue escuchando todas estas cosas y fue poniéndolas en práctica, ¿no? Y bueno, y como el yoga es ciencia, se dice, y se va experienciando, se pueden ver los resultados si uno empieza a dedicarse a las prácticas, hacía sus respiraciones, repetía el nombre de Dios, eh, transformaba esos pensamientos negativos en los opuestos divinos y bueno, iba siguiendo lo que Sivananda va instruyendo, ¿verdad? Y entonces, naturalmente, ¿verdad? Era cada día ahora clavaba menos clavos y cada día se recuperaba el brazo y tenía más energía y cada día menos clavos hasta que no clavaba ningún clavo, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta, uy, ya he superado esta emoción y muchas otras y veo lo bien que me hace el yoga y ya no clavo más clavo y fue todo orgulloso, ¿verdad? Su padre le dice, papi, ya mira, ya está, ya no clavo más clavos, ya he aprendido el autodominio. Y el padre, que era muy sabio, le dijo, no, mi niño, todavía hay que seguir trabajando. Le dice, entonces ahora por cada vez que controlás la ira, tenés que ir a la cerca nuevamente y sacás un clavo. Entonces, cuando estaba por enojarse con alguien, repetía el mantra, respiraba, hacía pranayamas, iba a hacer servicio a- al centro de yoga, estudiaba y efectivamente controlaba ese impulso negativo y iba a la cerca y sacaba el clavo. Y así fue sacando, porque obviamente las emociones están ahí, pero como las podía controlar, sacaba los clavos, hasta que sacó todos los clavos que había clavado en la cerca. Y ahí fue muy orgulloso, ¿verdad? A su padre. Papi, ya está, ya aprendí todo, ya saqué todos los clavos, ya está. Y el padre le dice, no, mi niño, siempre hay algo más para aprender y reflexionar. Le dice, ahora dame la mano. Y le dio la mano y fueron caminando pacientemente hasta la cerca. Y cuando se pararon enfrente de la cerca, le dijo, bueno, ¿y ahora qué ves? Y yo, "Oh, veo los árboles, veo la cerca, no, no, mira bien, observa, observa bien. Y le hizo prestar atención y ¿qué es lo que ve? Que está lleno de agujeros. Entonces le hace reflexionar, ¿no? Realmente todos nuestros actos, pensamientos, especialmente palabras y acciones también tienen consecuencias, ¿no? Dejan una cicatriz como esta, le dicen. Tus actos dejan cicatrices, ¿no? Entonces siempre un trabajo más, ahora repararlas, buscar las formas y a su vez estar consciente, le dice al niño, de, de que detrás de tus pensamientos y tus actos hay consecuencias, hay cicatrices. Y ahí el niño ya quedó mucho más instruido para seguir superando sus emociones y gestionándolas. Muy bien, vamos a hacer un segundito de silencio, llevar la atención a la respiración.
Oh, oh. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्म अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पास् पास् पास्। Agradecemos a todos los maestros. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. El domingo que viene, bueno, es Día Internacional del Yoga, que se festeja en muchos lugares. En realidad es el 20, pero en muchos lugares se festeja sábado y domingo. Entonces, yo no sé si voy a poder dar el satsang. Esténse atentos a las redes. Ahí yo voy a comunicar si hay satsang o no hay. Y también al grupo, aquellos que quieran recibir información de las actividades y no reciban y notificaciones. Pueden pedirme que los agregue a un grupo que tengo de información de actividades. Si no están en el grupo, me lo pueden pedir. O a las redes o bueno, a mi WhatsApp o al mail. Y ahí les puedo informar, ¿verdad? Así que esténse atentos para el domingo que viene y si no, que tengan un lindo fin de semana y día de yoga y nos veremos, si no el domingo que viene, el siguiente. Y finalizaremos allí las 20 instrucciones. Om Namah Shivaya, que tengan hermosa semana, mucha práctica. Om Om.